Estamos grabando. Bueno, entonces ahorita vamos a ver todas las pruebas de la apnea. Se pone oxígeno al 100% por 10 minutos, se desconecta el ventilador y tenemos que elevar la presión arterial de CO2 a 60 milímetros de mercurio. ¿Por qué? Porque esto, o 20 milímetros del basal que tenga el paciente, porque si subimos el CO2 va a estimular el centro respiratorio. El CO2 es un estimulante del centro respiratorio para que el paciente respire. ¿Okay? Y las pruebas complementarias pues son los angiografía cerebral, la presión de perfusión cerebral, ácido láctico, ecoencefalograma. Pero ahorita vamos a ver detalladamente. Y hubo una reunión para la muerte encefálica en Iberoamérica, donde se reunieron en el 2009 21 países a discutir todos estos problemas éticos de la muerte encefálica y de la donación. Expertos en terapia intensiva y en trasplantes. Y una de las conclusiones es que el Consejo Iberoamericano de Donación y Trasplantes, de acuerdo con las recomendaciones científicas, éticas y legales uniformemente aceptadas, se recomienda retirar todas las medidas de soporte a una persona que tenga muerte encefálica. No realizarlo supone una clara futilidad terapéutica, consumo innecesario de recursos y una incorrecta práctica médica que prolonga inútilmente el mantenimiento artificial del cadáver y el dolor de la familia. Esto a mí me ha tocado verlo en muchas ocasiones donde el paciente tiene muerte cerebral y el médico responsable está dando esperanzas a la familia o está dando largas para algo que legalmente es muerte, ¿verdad? Y esto es algo, por eso este documento es muy importante. Desgraciadamente muchos doctores a veces no lo quieren aceptar o no lo entienden. Entonces, el concepto de esta muerte va a ser que la persona muere cuando el cerebro cesa sus funciones. ¿Cuáles son las causas principales de la muerte encefálica? En los adultos. Se está compartiendo una que no es la diapositiva. Otra pantalla. Ah, caray. El Iberoamericano. ¿Sí lo vieron, verdad? Sí, perfecto. Ya está grabado. Luego las causas principales es la hemorragia cerebral, traumatismo cráneoencefálico en los adultos y en los niños es el abuso y la asfixia. Entonces, si nosotros vemos el cerebro, aquí vamos a ver, así como son cerebrales y el tallo cerebral, donde está el cerebelo, el bulbo raquídeo, lo estoy señalando donde están todos los reflejos del tallo. ¿Qué es lo que sucede aquí? Bueno, el cerebro es el único órgano que no se puede trasplantar. Es el único órgano que no puede recuperarse, que no puede ser trasplantado y es el que manda todo en el organismo. Si el cerebro se muere, todo va a dejar de funcionar. Por eso la importancia de tomar los órganos rápido, porque aunque tengamos mucha tecnología, mucho soporte ventilatorio o mucho equipamiento, si el cerebro se muere, se va a morir todo. ¿Por qué? Porque aquí ustedes ven la liga de cómo a cada órgano le hace sus funciones, ¿verdad? A los ojos, a la nariz, al corazón, a los intestinos. Todo viene del cerebro y viene del tallo, del bulbo raquídeo, lo que todo esto es el tallo cerebral, que esto es todo lo que le llamamos encéfalo. Entonces de aquí el cerebro va a comandar todo. Si esto está interrumpido, el corazón se va a parar, la persona no va a respirar, no va a oír, no va a sentir, no va a oler. Entonces es muy importante todo esto. ¿Qué sucede? Que
la circulación entra aquí de las carótidas, entra la arteria al cerebro para irrigar todo el cerebro, como lo ven aquí, por este orificio. Y el cerebro está en una caja ósea. ¿Qué sucede con un traumatismo? Por ejemplo, si nosotros nos golpeamos en un hombro, una rodilla o algo, se nos inflama, crece esa articulación. Si el cerebro recibe un golpe, si se inflama, ¿hacia dónde? Está encerrado en un hueso, ¿verdad? Entonces el hueso lo comprime y si el cerebro se pone muy edematoso, se hincha mucho o tiene una hemorragia cerebral, ¿qué hace? Que va a obstruir esta arteria, la va a tapar y la inflamación tan severa va a cerrar estas arterias, entonces no le va a llegar sangre al cerebro, ¿verdad? Si el cerebro tiene un traumatismo y se inflama demasiado, como vemos aquí, una hemorragia cerebral, por ejemplo, un traumatismo cráneoencefálico, entonces va a comprimir a todas estas arterias y estas arterias ya no van a llevar flujo sanguíneo, sobre todo desde aquí, desde la base donde entra la sangre, se va a comprimir y ya no llega sangre al cerebro y el cerebro se muere en 8 minutos. Si el cerebro no tiene oxígeno, en 8 minutos el cerebro está muerto. Aquí, por ejemplo, vemos un paciente que tiene una hemorragia cerebral. Esto va a causar un edema muy importante de todo el cerebro, mucho sangrado, que al inflamarse no tiene a dónde expandirse por el hueso, va a comprimir las arterias, va a comprimir la circulación cerebral y el cerebro va a morir. Entonces, ¿qué va a pasar? El paciente va a entrar en coma, va a dejar de respirar y va a morir. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que si ese paciente, al sufrir ese trauma, llega al hospital todavía con el corazón latiendo y con una cierta respiración agónica, lo que hace es que lo intuban. ¿Por qué? Porque ella no va a tener la capacidad para respirar, va a llegar casi en paro respiratorio y antes de que tenga paro, aquí vemos cómo lo están intubando cuando llega el paciente a urgencias a un hospital. Si el paciente no es auxiliado, pues se va a parar su corazón en la calle donde ha sucedido el paro y esos órganos ya no sirven. Ya los órganos vitales pueden servir las córneas, pueden servir los huesos, puede servir la piel, los tejidos, pero el corazón, los riñones, el hígado, los pulmones ya no van a ser útiles. Entonces, ¿cómo vamos nosotros a evaluar un paciente con alteraciones de conciencia? Los estados de la conciencia primero son alerta. Alerta es el paciente que está despierto, que está hablando, que está interactuando. Luego el paciente que está somnoliento, que está con los ojos cerrados, le hablamos, lo estimulamos, se despierta, habla un poquito y se vuelve a dormir. El estupor es un estado de somnolencia más profundo que necesitamos más estímulos dolorosos para que el paciente se mueva o despierte o reaccione. Y a medida que va pasando el tiempo, el paciente va pasando de alerta a somnolencia, a estupor y a coma. Y la coma es la ausencia de respuesta motora a cualquier estímulo doloroso, ¿verdad? Aquí los reflejos espinales se deben de excluir. Ustedes pueden causar el estímulo más doloroso que se pueda imaginar a una persona y no va a tener respuesta. Eso se llama el estado de coma. Pero sin embargo, estar en coma no significa muerte cerebral, ¿ok? Para la muerte cerebral o la muerte encefálica, se necesita que el paciente esté en coma, que tenga ausencia de reflejos del tallo, ahorita vamos a explicar cada uno, y que tenga apnea, que el paciente no pueda respirar espontáneamente, ¿ok? Y el examen neurológico es la base para la determinación de la muerte cerebral o la muerte encefálica.
Aquí sí quiero quedar muy en claro que el diagnóstico de muerte encefálica es clínico. Con la clínica tú puedes diagnosticar la muerte cerebral sin necesidad de electroencefalogramas, ni estudios radiológicos, ni angiografías. El diagnóstico es clínico y yo le digo a mis alumnos que les doy clase que si un estudiante termina la escuela de medicina sin saber diagnosticar una muerte cerebral clínicamente, mejor que se dedique a vender chicles o a otra cosa, porque es algo que se puede hacer clínicamente y determinar. Todo lo demás es soporte o es secundario. Entonces, en el protocolo que tenemos nosotros para poder tomar los órganos o para determinar con exactitud la muerte cerebral, pues tenemos que tener al paciente. Hay pacientes que pueden estar en coma y pueden respirar por sí solos. Eso no es muerte cerebral. Son pacientes en coma. Tienen chupeteos, tienen movimientos del cuerpo, ciertos movimientos. Esto se llama coma vigil y no es muerte cerebral. O sea, la muerte cerebral es el coma, no reflejos del tallo, pero muy importante, que el paciente no pueda respirar por sí solo. Eso es lo más importante de la muerte cerebral. Entonces, la profundidad del coma y la respuesta motora ausente a los estímulos dolorosos. Así como nosotros vamos a saber que está en coma. ¿Cómo hacemos esto? Si hacemos presión por encima de los ojos, sobre la articulación temporomandibular, sobre la base de las uñas, que son estímulos dolorosos, el paciente no va a tener ninguna respuesta motora. Aquí podemos ver cómo ilustrado se hace presión los ojos o hacer presión sobre las uñas, en las articulaciones temporomandibulares, o hacemos presión en el esternón, que es muy doloroso todo esto, y la persona no va a tener un solo movimiento, una sola respuesta motora. Y los reflejos del tallo es en las pupilas. ¿Cómo van a estar? Las pupilas van a estar dilatadas y no tienen respuesta a la luz. Si nosotros a una persona normal le ponemos luz en su pupila, la pupila se va a contraer y aquí no se va a mantener dilatada. Los movimientos oculocefálicos. Hay una estimulación calórica con 30 grados de inclinación de la cabeza, se ponen 50 mililitros de agua a 0 grados centígrados en el oído por 1 minuto y tiene que haber movimiento de los ojos. El reflejo corneal es tocar tu córnea con un hisopo o algo. Traten ustedes de hacerlo y van a ver que no pueden, van a cerrar los ojos. Entonces el paciente tú le puedes tocar la córnea y no va a parpadear. El reflejo de la tos, se le mete una batelengua a la garganta y no va a toser. Cualquier persona métase una batelengua a la garganta y van a ver cómo van a toser. Entonces aquí lo demostramos. Por ejemplo, aquí vemos la luz en las pupilas. Los pacientes en muerte cerebral tienen las pupilas muy dilatadas y nunca van a responder al estímulo luminoso. El reflejo de la córnea, tocar con un hisopo la córnea y el paciente no va a parpadear. Los reflejos de estímulos dolorosos y el paciente no los va a tener. La estimulación con agua helada a 0 grados centígrados en el oído haría que los ojos tuvieran los movimientos laterales, ¿ok? Y no lo van a tener. El estimular con una batelenguas o con algo, la garganta, con un tubo, pues da un estímulo de tos, ¿verdad? O de náusea y va a estar ausente. Entonces la persona no va a tener respuesta a ninguno de estos.
Aquí vemos cómo con la luz se está viendo y no responde. Se toca la córnea y no parpadea. Se pone una batelenguas o un tubo en la garganta y no tose. Cualquier persona tosería, ¿verdad? El reflejo de la náusea también se provoca con una batelenguas. Y el reflejo oculovestibular. Al ponerse agua helada, la persona tendría que mover los ojos y los ojos van a estar totalmente fijos. Y los ojos de muñeca, que decimos, si nosotros movemos la cabeza de un lado hacia otro lado, al mover la cabeza, por decir, a la derecha, los ojos se van a ir hacia la izquierda y al revés. Y aquí no, al mover la cabeza, los ojos se quedan fijos totalmente, no se van hacia el otro lado. Entonces, todo esto es clínico, ¿verdad? Todo esto se puede demostrar clínicamente en la persona. Y luego la prueba de apnea, que es sumamente importante. Un paciente que está en coma nada más, si yo le quito el ventilador, va a respirar por sí solo. Entonces, ¿qué hacemos? Le ponemos oxígeno al 100% con una manguerita, le quitamos el ventilador, elevamos la presión de CO2 arriba de 60 para que estimule al centro respiratorio y esperamos. Si el paciente no respira en 8 minutos, la prueba de apnea es positiva y el paciente tiene muerte cerebral. Nunca va a respirar por sí solo y el cerebro va a llegar un momento en que, como regula todo, todos los órganos se van a descomponer. El paciente puede tener fiebre, hipotermia, hipertensión, hipotensión, entonces se van deteriorando. Por eso necesitamos tomar los órganos con el corazón latiendo, que estén irrigados, que tengan soporte de oxígeno, de nutrición, para que sean órganos que puedan dar vida a otras personas y que den vida por muchos años. Por eso también un donador en muerte encefálica tiene que ser un donador sano. Nosotros no podemos tomar órganos de personas enfermas. Los donadores tienen que ser sanos y tener sus órganos funcionando perfectamente bien los que vayamos a tomar. Entonces, se pone oxígeno al 100%, pero ya se le quita el ventilador. Aquí ya está desconectado del ventilador. Y se toman muestra de gases para ver la elevación del CO2 y se está viendo que el paciente tenga respiración. Si el paciente en un lapso de 8 minutos, 10 minutos no tiene respiración, pues el paciente no es capaz, tiene un daño encefálico irreversible y tiene una muerte del encéfalo totalmente. Esta prueba la tenemos que hacer sin que el paciente esté bajo efectos de sedantes, de barbitúricos o de que tenga una hipotermia menor de 35 grados centígrados. Y nosotros comprobamos clínicamente que el paciente tiene muerte cerebral. Al no tener respuesta a estímulos dolorosos, al no tener ningún reflejo del tallo, como ya lo revisamos, y al tener ausencia de la respiración espontánea. La prueba de la apnea, diagnosticamos clínicamente que ese paciente está muerto. Y esto legalmente es muerte. ¿Cómo lo vamos a comprobar? Con un electroencefalograma que va a estar plano totalmente. Y la ley nos pide que 5 horas después hagamos otro. Y si está plano, ese paciente legalmente está muerto. Y se pueden tomar los órganos o entregar el cadáver a la familia. Hay otras formas de comprobar, o sea, si tú dices hay una duda o algo, pues hacer una angiografía cerebral es un método invasivo.
donde vas a meter medio de contraste, pero al meter medio de contraste vas a dañar los riñones y si los quieres tomar, pues ya están metiéndole problemas. Y no todos los hospitales tienen la tecnología o la facilidad de ir a hacer una angiografía en ese momento. Y como el paciente no respira, está intubado, está en un ventilador, trasladarlo en una cama con todos los aparatos a rayos X para hacer este estudio es muy impráctico. En mi práctica profesional, a través de los 40 años, nunca hemos hecho una angiografía para diagnosticar la muerte cerebral, ¿verdad? ¿Qué va a pasar? Pues que hay ausencia de flujo. Como les dije, al cerebro, al hincharse todo, comprime las arterias, no hay circulación y el cerebro se muere. El gamagrama cerebral es otro método de diagnóstico donde se administra un isótopo radioactivo para ver imágenes a los 30, 60 minutos y a las 2 horas. Eso todavía es más difícil porque hay menos hospitales que tengan medicina nuclear, que tengan a su disposición esto, y también pues hay que trasladar a la persona para hacer este estudio. ¿Y cómo se va a determinar la muerte cerebral? Porque no hay captación de isótopos en el parénquima cerebral. Por eso se llama el fenómeno del cráneo hueco o cráneo vacío. Aquí vemos el gamagrama y ven aquí esto en blanco porque no hay flujo, no hay, como si no existiera el cerebro, ¿verdad? No hay irrigación en el cerebro, que a mí se me hace que ese fenómeno de cráneo vacío lo tienen alguien de la 4T por ahí, ¿verdad? Que bastante lo han de tener. Entonces, son técnicas para diagnosticar muerte cerebral, pero la clínica y el electroencefalograma son suficientes legalmente. ¿Qué dice la ley? Si nos vamos a la Ley General de Salud, en el título 14 de donación, trasplantes y pérdida de la vida, el capítulo 4 que habla de pérdida de la vida, en el artículo 343, habla que para efectos de este título, la pérdida de la vida ocurre cuando se presenta la muerte cerebral. O sea, legalmente, la muerte cerebral o encefálica, diagnosticada clínicamente, legalmente es muerte. O también si tiene los siguientes signos: ausencia completa de conciencia, ausencia permanente de la respiración espontánea, ausencia de reflejos del tallo y el paro cardíaco irreversible. Ya sea la 1 o la 2, legalmente es muerte. Y el artículo 344 dice que debe haber pérdida permanente e irreversible de conciencia y de respuesta a los estímulos sensoriales, automatismo respiratorio, o sea que la persona no respira, y una evidencia de daño irreversible del tallo cerebral manifestado por arreflexia pupilar, ausencia de movimientos oculares en las pruebas vestibulares y ausencia de respuesta a los estímulos nociceptivos. Esto se deberá descartar que todos estos signos que ya, como ya lo revisamos todo, no sean producto de una intoxicación por narcóticos, sedantes, barbitúricos o sustancias neurotrópicas, o que el paciente tiene hipotermia menor de 35 grados centígrados. Cuando llega un paciente con un daño cerebral que se intuba y que se le intenta salvar la vida y tiene sedantes, porque los pacientes que están intubados están bajo sedación, cuando nosotros pensamos que tenga muerte cerebral, lo primero que hacemos es
suspender todos los sedantes, todos los narcóticos y esperar el tiempo suficiente, que pueden ser 24 horas, para que sean eliminados del cuerpo. Entonces, ya cuando está esto, ya podemos hacer la prueba de esto. Los signos, continúa el artículo, señalados en las fracciones anteriores deberán corroborarse por cualquiera de las siguientes pruebas. O sea, angiografía cerebral, que no es, casi nunca la hacemos, que no es circulación, electroencefalograma, que demuestra ausencia total de la actividad eléctrica en 2 ocasiones diferentes con espacio de 5 horas. Entonces dice cualquiera. O sea, el diagnóstico clínico, y si yo hago un electroencefalograma, tiene muerte cerebral. Hago otro a las 5 horas, ya puedo decir que el paciente está legalmente muerto. Puedo hablar con la familia para notificarle que el paciente ya falleció, aunque el corazón está latiendo, ¿verdad? Y poder solicitar la donación de los órganos a la familia, o en todo caso, si hay negación, pues entregar el cadáver también a la familia. Desgraciadamente, con la cultura que nosotros tenemos, muchos médicos dicen, no, pues vamos a ver un electro mañana. Y bueno, vamos a ver otro mañana. Y a veces pasan 2 o 3 días haciendo estudios y cosas cuando no es necesario hacer todo esto. Entonces, eso pues a veces habla nomás de la ignorancia o el desconocimiento de la neurología y de lo que nos dice la ley para determinar esto, porque muchas veces es el temor del médico, no quiere hablar con la familia, tiene miedo que van a decir, pero cuando tú tienes a alguien que ha fallecido, pues tienes que notificar a la familia. Sería no ético no notificarle a la familia. Lo que hemos visto aquí en Nuevo León, los motivos de negativa familiar que hemos tenido es que la gente no entiende, no acepta la muerte cerebral. Por eso es que a mí me interesa difundir estas pláticas para que la gente lo entienda. Entonces, el 35% la negación es porque no aceptan la muerte cerebral. Es que dicen que el corazón está latiendo, entonces pues no está muerto. De hecho, en México, cuando yo estaba en México, un agente del Ministerio Público me dijo, si tú tomas los órganos, tú lo mataste. No entendía. En una ocasión, en el Hospital Metropolitano, reunimos a todos los agentes del Ministerio Público de Nuevo León y yo les di la plática de muerte cerebral. Lo entendieron perfectamente y a partir de ahí, cuando eran casos legales, participaban muy bien. Porque cuando hay una muerte cerebral, donde hay una implicación legal, tiene que intervenir el Ministerio Público. Entonces, a veces el Ministerio Público ponía muchas trabas porque no entendían esto. Entonces, habría que explicarles. Entonces, por eso es algo que debemos difundirlo, a que la gente tenga ese conocimiento de que no todo está en el corazón. Entender que una persona puede estar muerta con el corazón latiendo, artificialmente, claro, pero no va a ser por mucho tiempo tampoco, porque aunque hagamos lo que hagamos, los órganos se van a parar. Por eso tenemos que tomar decisiones rápidas para poder tener órganos que estén en buenas condiciones y que puedan darle la vida a otras personas y que puedan durar muchos años. Yo tengo pacientes que tienen 40 años con un trasplante y están perfectamente bien. Otra negatividad es la integridad del cuerpo. Es que mi mamá quiere que se vaya completo. Caray, entonces yo le digo, bueno, pues si te sacaron una muela ya no estás completo. O el apéndice, o la vesícula ya no estás completo. O les digo, si te vas a ir al cielo, San Pedro va a decir, a ver, chéquenlo, está incompleto, regrésenlo.
Entonces, ahora, pues, si te van a enterrar, pues, los gusanos se van a comer todos tus órganos. ¿Por qué no le das la vida a alguien en vez de dárselo a los gusanos? O si te van a cremar, si te van a hacer polvo, ¿por qué antes de cremarte no le das la vida a muchas otras personas? Esa posibilidad de vivir, de ver con las córneas. De hecho, las córneas no necesitamos la muerte cerebral. Una persona, cualquier persona que se haya muerto ya con el corazón parado, tenemos 6 horas para tomar las córneas, los huesos, piel, o sea, los tejidos. A veces nos lo pone la religión como un impedimento y todas las religiones lo aceptan. O dicen, no, es que la Virgencita de Guadalupe nos va a hacer un milagro y todos estamos esperando el milagro. Entonces, pues ahí se van en el milagro, ¿verdad? O a veces nos dicen, es que yo no sabía si él quería donar. Desconocen el deseo del fallecido. Pero aunque no hayas tenido la autorización o lo hayas hablado en vida, porque a veces la gente no habla de este tema en la vida, pues el familiar directo puede tomar la decisión ante la persona que ya falleció. Por eso nosotros les decimos a la gente, firma tu credencial de manejar, o simplemente no firme nada, pero tú manifiéstalo. Si tú lo manifiestas a tu familia, oye, yo quiero ser un donador, por ejemplo, mi familia ya sabe que si yo me muero pueden donar todos mis órganos. Claro, lo que esté bueno, ¿verdad? A lo mejor ya no tengo nada bueno, pero puedes tomar todo, pero si tu familia lo sabe, entonces tu familia ya sabe tu deseo, esa es tu voluntad. Tuvimos un caso de una joven estudiante que por una cirugía de la nariz en una clínica que no está dentro de un hospital bien establecido, una cirugía estética con la anestesia hizo un daño hepático severo, una hepatitis fulminante, y esos pacientes se mueren en términos de 24 horas. Y coincide que en ese momento un paciente se da un balazo en la cabeza, se suicida y estaba en muerte cerebral. Entonces, esta muchacha joven iba a morir en 24 horas y enfrente de ella estaba su salvación, estaba el donador, estaba un señor con muerte cerebral porque él se quiso suicidar. Hablamos con la esposa y la esposa dijo, no, es que él a mí nunca me dijo que quería ser donador. Pero bueno, pues no importa, él ya está muerto, usted puede decidir. No, porque nunca me dijo nada. Y pues de ahí no la sacamos a la señora y no quiso donar y no donó. Y la muchacha pues, se murió. En unas horas se murió. Entonces, por eso tenemos que crear esa cultura, que necesitamos difundir esto, que la gente done, porque como ustedes ven, hay 15,000 pacientes esperando un riñón y solamente se trasplantan 2,000. Pero además de esos 2,000, el 70% son donadores vivos. O sea, deberíamos de tener más donación de tipo de fallecidos, ¿verdad? De muerte encefálica. Otro problema es el retardo de la procuración. Como les decía, si se retarda porque se niegan, porque no deciden,